Cuarto y último bloque de No Sonoras, 19:31 de este viernes 24 de septiembre, el último programa del mes que hacemos, no venimos más, tenemos razón. Vamos. Así que bueno, estamos escuchando Números en Turista de los fabulosos Cadillacs del ritmo mundial, año 1988. Y ya que si vamos a hablar de un poco de ese disco, lo presentamos al invitado, que creo que tuvo algo que ver. A ver. El señor Mario Breuer. Mario, ¿cómo estás? Federico, Sergio y Gastón te saludan por acá. ¿Qué dicen, chicos? ¿Cómo les va? ¿Cómo están ustedes? ¿Bien vos? Bien, bárbaro. Vale. Recién llegado a la ciudad de la furia. Ah, muy bien. Bienvenido entonces. Muchas gracias. ¿Te acordás algo de este disco? Mira, ya que Sí, me acuerdo muchísimas cosas de este disco. Este disco fue un disco increíble, primero y ante todo porque contó con la presencia de La Soberana. Sí. Celia Cruz. Y Celia Cruz. Y ya su sola presencia fue una cosa tan increíble, fue tan lindo con su personalidad. Yo creo que con ella terminé de entender lo que quiere decir tener como una personalidad explosiva, el carisma. Yo creo que aprendí a entender qué es el carisma cuando la conocí a Celia. Increíble, pero aparte nada, eran años muy intensos del rock, venían de hacer un disco muy exitoso, los Cadillacs con mi hermano Andrés Calamaro, y con ese disco les había ido muy bien. Y después tuvimos la oportunidad, que esto fue increíble, esto fue muy bueno. En algún momento el sonidista de ellos, Walter Chacón, no pudo hacer una serie de shows. Entonces me preguntaron si yo podía ir a hacer una gira por el sur con ellos. Y esa gira fue increíble, esa gira pasaron cosas tremendas. En esa época no era tan común, pero alguien tenía una filmadora de video, y a veces a la noche nos poníamos a hacer como películas de terror. El proyecto Blair Witch. ¿Y dónde quedó esos videos, no? Proyecto Cali. No, sí, bueno, puedo adelantar sin temor a que después venga el gordo Flavio a decir cómo me vas a spoilear así, pero recuerdo la producción de un cortometraje llamado El Monstruo Pute. Hermoso. Y Mario... El maquillaje, creo que lo habíamos maquillado a Fernando. Sí. Y con papel higiénico mojado en la cara, y con una cierta iluminación, impresionaba un montón. Y nombraste ahí a Celia como un personaje que te marcó, que te llamó la atención, Diferente, sí, diferente. ¿Con qué otro personaje, mujer, hombre, te encontraste en tu carrera, así, de ese calibre? Bueno, algunos Carlos Albertos. Tranqui. García Moreno, Solari. Gente así de un carisma muy fuerte. Tuve oportunidad de trabajar con Andrew Oldham, productor de los Rolling Stones, a quien después convocamos para trabajar con los Ratones Paranoicos, y eso funcionó bien. Sí, eso sí. Eso anduvo bien. Pero he conocido gente muy grosa, con mucho carisma, y casi siempre ese carisma viene atado a una enorme humildad. Uno dice, no, tremendo carisma. A veces no hay humildad. Justo te iba a preguntar eso, claro, porque uno, creo que, perdón, justo te interrumpo, pero como que creen que está muy agarrado al ego, o como que viene de la mano de un ego muy grande. Sí, viste que el ego tiene distintos colores, sabores, razas. El ego es como un dado. Vos tirás el ego y te sale lo que te sale. Hay egos muy
muy productivos y muy sanos y muy creativos y artísticos, y hay algunos egos que conducen a miles, cientos y miles de muertes. Digo, no me quiero meter con la política porque no es mi fuerte, sí, pero sin irnos a ningún otro país, nosotros hemos sufrido los egos de algunos tipos que no tenían muy bien, o por lo menos no estaba muy de acuerdo con lo que son mis escalas de valores, pero tuvimos una guerra y un montón de amigos que se murieron, o para quienes la vida nunca fue lo mismo, fue un problema de ego, entre otros. Tal cual. Bueno, Mario, es como que cualquier cosa que digamos da para hablar muchísimo. A mí me queda una cosa que alguna vez contabas vos en cuanto a la vieja experimentación. Me acuerdo que hablabas un ejemplo de los Beatles, que hacían mucho eso y que de repente, bueno, a veces la tecnología quitaba esa cuestión de experimentación. ¿Cómo ves hoy en día toda esta cuestión de experimentar a la hora de hacer música? ¿Cómo la ves hoy en la actualidad? ¿Se existe, no tanto? Sí, es una muy buena pregunta. Sí. Existe y existe muchísimo. Hay algunos estilos de música donde los artistas emergentes, ¿no? Por el camino sobre todo en el camino del reggaetón, quizás un poco en el trap, en el hip hop latinoamericano, donde aparecen artistas nuevos que quieren sonar como. Quiero ser como le dicen los americanos, el famoso wannabe. Claro. Oye, tú no eres más que un wannabe, dicen los latinos. Pero aparte de eso, hay gente sumergida en investigar, en buscar, en encontrar, desde el lado del trap y del rap y del hip hop, gente que está en constante búsqueda de relatar y contar una historia o una realidad, una verdad a través del rapeo, y ahí hay mucha investigación de escritura. Nosotros tenemos músicos jóvenes en ese rubro que son muy buenos frente a pares en el resto del mundo, Latinoamérica, sobre todo Latinoamérica, pero Argentina tiene mucho muy bueno y hay mucha experimentación. Y los chicos se meten y sumergen y buscan y revuelven y hacen y deshacen. Yo terminé hace muy poquito un disco con Alejo y Valentín. Son dos chicos muy jóvenes de Mendoza, muy talentosos. Hermoso, cómo han buscado, cómo se han puesto hombro con hombro conmigo para producir un disco que está más apoyado en el talento de los chicos de 20 años que en el señor de 65, porque hay las nuevas generaciones, no millennial, post-pre-millennial, a mí se me escapa un poco de las manos. Los nombres. Pero hay chicos jóvenes bestialmente talentosos y utilizan ese talento para la búsqueda, para encontrar, para hacer, para marcar una diferencia. Y ya que nos metimos en eso, y bueno, contaste justamente, y vos has laburado con jóvenes en su momento que ya no lo son, ¿no? Por supuesto también. ¿Sentís que está siempre una búsqueda? ¿Sentís que a veces, no digo que digamos hasta cierta edad se corta la búsqueda y después no está más, pero ¿ves algo así también? ¿Ves una especie de ir, bueno, cada vez menos, o todavía queda esa búsqueda a los 50, a los 60, en cuanto al músico me refiero, ¿no? Por supuesto. ¿O es más encontrarse donde está parado? Lo que pasa es que en esto de la música, cada uno es cada única, cual es cada cual. Y no solo cada uno, sino uno mismo. Yo soy una persona que tiene ciclos de más o menos 12 años. Cada 12 años mi vida tiene giros a veces inesperados y a veces buscados. No sé, por ejemplo, hace 3 años pasé de vivir en Villa Urquiza y en Buenos Aires y de ser un tipo de Buenos Aires a vivirme en un pueblito de 4.000 habitantes, como parte de eso. Lo que quiero decir es que todo el mundo a lo largo de su vida va cambiando y va teniendo otras etapas. No sé, vamos a poner como ejemplo al ruso Lebón, a David Lebón, ¿no? David Lebón tuvo en los últimos años un resurgimiento espectacular y tremendo, y donde él
hizo lo que en este momento le gusta. Que venga un pibe joven y talentoso y le produzca un disco como Dios manda. Y así se representa el Le Bon de hoy. Pero canta las mismas canciones de antes, sí, pero están reinventadas. Él se dio un lugar importante y es lo que es el David Lebón de hoy, muestra ese disco que estamos escuchando de David desde hace un año y tanto y que se llevó un montón de premios muy bien merecidos. Hay músicos que sí, que siguen. Pedro Aznar sigue remando. Lito Vitale que tiene este programa con el cual está trayendo músicos que solo a él se le ocurre llevar, músicos increíbles. Gente, el otro día me mandó mi amigo Miguel Crochí, que es el dueño de Estudios Panda, que supo ser un artista con convocatoria en la década del 70. Él pertenecía al colectivo del Acusticazo. Y se lo llevó y cantaron un tema. No lo llama nadie a Miguel, Lito Vitale sí. Entonces, yo creo que hay una búsqueda y hay un reinventarse todo el tiempo para el que quiere, para el que tiene ganas. El otro día estaba viendo este concierto maravilloso de Alejandro Terán con artistas emergentes. La Trampa. Sí, La Trampa, con una orquesta sinfónica que yo empecé a escuchar y dije, wow, qué bueno que está esto, qué bien que suena, qué increíble, qué grosso. Por supuesto, y cuando apareció Cato Catriel, yo soy muy fan de Catriel y de Paco, también, del proyecto que tienen juntos y de cada uno por separado, me volví loco, pero en un momento, cuando aflojé un poco de disfrutar tanto y empecé a mirar un poco la técnica, no en la pantalla, descubrí que la orquesta sinfónica no superaban los 14 o 15 músicos. Y sonaba como una orquesta gigante, como dije, ¿cómo 14? Son 4 bronces, 4 cuerdas, un chabón con el teremín, jugando con las manos, zamalea del casco, increíble, increíble. Y eso también es búsqueda. Claro. Que un tipo de 50 y pico de años, que es un arreglador, y compositor también, por supuesto, se involucre con la música, con los chicos de 20, de 22, de 25, significa que sí, que hay búsqueda. Yo sigo buscando todo el tiempo, yo como ingeniero y como productor, como decían ustedes, mucha gente con la que yo laburé, que cuando yo laburé no era gente ni tan conocida, ni tan famosa, ni tampoco, como hoy se lo llama muchos de ellos, pilares de una cultura de rock y de unas décadas muy fuertes. Siempre sigo buscando a ver qué hay entre los jóvenes, en lo nuevo, y qué sé yo. Por eso digo, cada uno tiene su propia manera de interpretar, de evolucionar. El que deja de evolucionar, el que se queda en la misma, no sé, se va a aburrir. Y hoy, Mario, ¿qué te seduce para subirte a un proyecto como productor o como ingeniero? ¿Qué es lo que más te seduce hoy? ¿La búsqueda esta del artista? ¿Las canciones que te gustan a vos? Sentir un calorcito abajo de la cintura, para decirlo de una manera fina. Cuando... Claro, sí, la música se pone de pie, la música se pone de pie. Clarísimo. Yo hablaba, bueno, obviamente, de estos, obviamente, como laburó con tanta gente que en su momento no era ese ícono que hoy lo es. Es liviana también la pregunta, pero ¿alguno no le tenías la fe que después logró? ¿Alguno decías, esto no lo veo y sin embargo terminó siendo algo histórico para este país? Sí, hubo varias cosas que yo dije, no sé, podemos empezar con los tweets si quieren. No. Yo me cruzaba con Dani y con Pipo en los distintos
locales de entretenimiento nocturno de la ciudad. Y me hablaban todos antros de rock. Sí, antros de rock, por supuesto. Y yo decía, estos estaban tan locos en un proyecto, tú ya fue, no está, olvídate, no, ni te parece, sí, Marito, sí. Me dice, yo quiero que escuches esos discos viejos. Me dice, porque tiene que sonar así, bueno. Y terminamos haciendo ese disco y yo sonaba, levantabas una baldosa en cualquier barrio del país y, claro, y sonaban, eran cieguitos, ¿viste? Y así un montón más. Sí, me ha pasado y todo lo contrario. Me pasó, por ejemplo, les voy a contar esto, les va a interesar. Me pasó con un disco, una banda que produjimos junto con Andrés Calamaro, su primer disco, y el disco fue increíble, espectacular, y Calamaro había puesto mucho de música, y entonces cuando hicieron su segundo disco, decidieron que querían un productor más como de lo técnico, no tan musical, no que cambie tanto la música que llevamos al estudio. Estamos hablando de Don Cornelio y la Zona. Ahí va. El primer disco de Don Cornelio, por supuesto, es un disco increíble. Y el segundo disco es un clásico de los grupos que cuando hacen su primer disco no tienen ni idea cómo es hacer un disco, pero para el segundo disco ellos ya escribieron 3 veces la Biblia de cómo se hace un disco. De un año para el otro. Tan típico, ¿no? Y entonces ellos ya tenían todo claro. Hicimos el disco y yo estuve en desacuerdo con un montón de cosas. No me quedó como un buen recuerdo. La verdad que es un disco que nunca volví a escuchar. Me quedó mal en la cabeza. ¿Y sos de escuchar ahí dijiste que de escuchar? ¿Sos de escuchar mucho tus discos? ¿Esos discos que laburaste? ¿Sos de escucharlos mucho o de vez en cuando? Sí, pero espera cómo terminó esto. 30 años después me cruzo con un chabón y me dice, maestro capo, dice, usted hizo el mejor disco, el disco revolucionario del rock de los 80, y de qué estamos hablando, patria o muerte, maestro. Y dije, este me está ganando. Me está cargando. Me escuchó por ahí. Después vi un loco que tenía la tapa en su remera, ¿no? La tapa de patria o muerte, y dije, no te la puedo creer. Y un día vienen unos chabones a hablar conmigo, a ver si me copaban, a hacerles el disco. Y yo, sí, claro, por supuesto. Le dije, ¿por qué me vinieron a ver a mí? ¿O están viendo distintos productores? No, porque usted, maestro, hizo el mejor disco de la historia universal de la música. Usted produjo, grabó y mezcló Patria o Muerte. Y yo dije, ¿estamos hablando en serio o hay algún tipo de disco? Y dice, no, es un disco antológico. Dice, para mucha gente es un disco fundamental. Y que yo digo, me dan 7 minutos. Entonces me di vuelta, agarré la computadora donde laburo, puse Spotify, busqué el disco y lo escuché después de, 30 y pico de años. Estaba así sentado escuchándolo, sí, y sigo estando en desacuerdo con un montón de cosas como lo estuve en su momento, pero la verdad es que lo redescubrí ese disco. Entonces me han pasado este tipo de cosas. Cosa que yo pensé que iba a ser una porquería, y hoy Patria o Muerte es un disco tremendamente emblemático, como algunos discos de 2 minutos, que uno diría... Claro, sí. Valentín Alsina, por ejemplo. Ahí va. Palabras mayores, ¿no? Total. Catarata de hits. Bueno, Mario, vas a estar ahí en el Richards, ahí el sábado 2 a las 2 de la tarde. O sea, ¿cómo encarás una charla? ¿Por dónde arrancás? ¿Lo podés spoilear un poquito? Porque, o sea, obviamente la gente se va a acercar igual. Sí, claro que sí. Mirá, voy a arrancar. En realidad, la idea de esto es un poco también la idea. Tiene la misma filosofía que mi libro Rock and Roll. No es así como el libro no era un libro hecho para músicos, ingenieros de sonido, productores, periodistas de música, sino era para que lo entienda todo el mundo, y funcionó porque me han llamado novias y madres de ingenieros que se compraron el libro y que dijeron, a ver, ¿de qué se trata? ¿Qué es lo que lee tan interesado?
y la señora, la mamá del guitarrista, entendió todo, y la novia, que es enfermera, también entendió todo, con lo cual está bien. Entonces la idea de esta charla es un poco el mismo tenor. Voy arrancando dando un microcurso de cómo grabar un disco en el fondo de su casa. No, un curso de cómo se hace, porque mucha gente no tiene muy claro cómo se hace un disco. Entonces, después de dar cursos de 12 o 16 o 24 horas donde yo explico y enseño a grabar, dura algo entre 7 y 13 minutos, y solamente lo pueden tomar gente que tenga cinturón de seguridad abrochado y barbijo. Porque es así de intensidad, pero está buenísimo. Para mí siempre es un reto. A mí me gusta mucho ese lugar que tienen ustedes adelante del micrófono. A mí siempre me toca poner el micrófono para allá. Sí. Pero a veces también me gusta tener el micrófono para acá y me llevo bien. Soy amigo, el micrófono me quiere. El micrófono me quiere y las cámaras me aman, digamos lo que se diga. Ahí hablabas eso. No, pero arranco explicándole a la gente muy fácil y muy simplemente cómo se hace un disco, y a partir de ahí voy a ir contando pequeñas anécdotas de distintos discos que hice. La verdad que hay una lista planteada por mí, y la gente que va también puede preguntar, y no es necesario saber nada, y es una charla que, a ver, la tenés que cortar. En algún momento la tenés que levantar e irte. En algún momento decís, bueno, me voy, porque te vas a otra cosa, porque si vos abrís preguntas, estás al horno, Mario. Si arrancamos con las preguntas, sí, bueno, nada, va a haber un espacio para eso, pero un poco contar anécdotas, porque yo me doy cuenta que, si bien hay un bagaje importante de anécdotas que yo prefiero no contar, porque involucran por ahí la intimidad de amigos, de músicos, de profesionales, que yo no sé hasta qué punto ellos quieren que la gente se entere de alguna de sus intimidades, ¿no? De qué color son los calzoncillos de Charly García, si usa boxer, si usa slip. No sé, seguro que a la gente le importa. Sí. Pero a mí no me interesa contar eso. Pero sí hay un montón de otras historias, y de cómo se ha llegado al sonido de algunos discos, y contar un poquitito, pincelar un poco qué es lo que nos pasaba a aquellos que en los 80 y en los 90, sobre todo en los 80, estábamos haciendo discos. Era un laboratorio creativo constante, nos divertíamos mucho, la pasábamos muy bien, sacábamos muy buen provecho de los recursos necesarios para grabar. Hacíamos discos en muy pocas horas con pocos recursos, y cuando digo usar pocos recursos, me refiero a que todas aquellas cosas que tienen que ver con el mundo de la inspiración, por donde pasa el alcohol, por donde pasa el faso, por donde pasa una pastilla, por donde pasa estar enamorado, por donde pasa tener hambre, ¿no es cierto? Todas esas cosas que de alguna manera inyectan la música inspiradora, todo era usado con una cierta sabiduría, digámoslo, con una cierta sabiduría, y era una linda búsqueda. Entonces, bueno, contar un poquitito esto, que hay discos, hay un sonido mágico que tiene que ver con esa época, tiene mucho que ver con el espíritu de los que estábamos ahí adentro de los estudios haciendo los discos, ¿no? Mucha pasión, mucho corazón. Muy bien. ¿A vos te queda alguna pregunta? Me quedan 35.344, pero bueno, no tenemos mucho tiempo, ¿no? Vamos a hacer, yo tengo una, después la otra haces a vos. Dale. Mario, hay que elegir un disco de todos los que hiciste y lo tenés que mezclar de nuevo. ¿Hay alguno que tengas ganas? Ahora, este finde. Agarrás un disco y lo tengo que tocar. Y no me digas el de Don Cornelio. Ah, claro, otro. No, suena tremendo. De Don Cornelio yo no lo podía creer, lo escuchaba y decía, esto lo mezclé yo. Mezclaría de nuevo Vida Cruel, tal vez. Vida Cruel. Sí. De Andrés Calamaro.
Mirá, Sí, bien. sí. Sí, Bueno, sí, Andrés está también bien. rellega mucho de Claro. esas Qué cosas. buena pregunta, che. Muy buena, lindísima tu pregunta. Siempre me preguntan, ¿cuál es tu disco favorito? No, ¿cuál es el disco que volverías a Y mezclar? sí, Claro. El primero sería Vida Cruel y tengo una larga lista. sí, imagino. Me imagino, Donde pero me gustaría tenés que meter tener la ganas, mano. porque tenés que tener ganas de escuchar esas canciones también, Mario, porque yo por eso te decía, este fin de semana, porque capaz me decís, capaz que en un tiempo mezclo tal, pero este fin de decir, bueno, me sentaría con Andrés a laburar de Vida Cruel. Sí, un par de temas de ellos con mucho gusto. Sergio, Con mucho gusto. la última para Mario. Yo me quedo con una que va más personal por los gustos y por haber leído tanta historia de alguien. Y es que cómo fue en su momento, qué generaba Luca Prodan grabando, ¿no? ¿Cómo fue esa cuestión? ¿Tenía algo mágico? No lo era tal, no era tanto. ¿Cómo era ese momento sabiendo todas sus particularidades, ¿no? En su excursión en Argentina. Él era bueno, sin lugar a dudas era un artista, cuando hablábamos hoy de carisma. Luca era un tipo muy carismático, era tremendamente, por lo menos para mí, cuando a mí me preguntan, para mí era un tipo muy misterioso, yo hablé muy poco con él. Él llegaba al estudio y se iba a un cuartito del fondo, desde donde lo veíamos, porque eran todas paredes de vidrio, Claro. ¿no? El control de la sala, y la sala tenía 2 o 3 subsalas, todas separadas era todo vidrio, todo blindex. Así que estaba con un auricular y con su micrófono, y estaba y no estaba con nosotros. Claro. Entonces había como algo de misterio. Yo creo que, bueno, mucha gente dice, claro, Sumo, Luca, Sumo. La verdad es que Sumo fue una alquimia de músicos y personalidades, claro. La sumatoria de gente, aparte, tan bestialmente dispar. ¿A quién se le ocurre mezclar a Germán Dafunquio, que es como una especie de dios del clima? Para mí es como un dios del clima. Él agarra su guitarra y genera un cuento, una historia, haciendo arpegios, haciendo secuencias, mezclado con mollo. Claro. Que aprieta 3 distorsionadores y te vuela la peluca de una. Y decís, pero ¿de qué manera se relacionan? Mágicamente. Arnedo y Superman Trollio, me estás cargando, ¿no? No, ¿en serio? ¿Los van a poner a Arnedo y a Superman Troglio? Pero ni a palo, papá. Y los juntás y de pronto es la base más contundente que tuvo nuestro país. Entonces había como mucha locura, había magia. ¿Y el saxofonista que me contás? Claro. Peti. Un ecléctico total. Petinato, que aparte, mucha gente piensa que Petinato lo tenía en el Sumo porque después iba a ser famoso de la televisión, no sé. Quedó ese mito, sí. Petinato tuvo mucho que ver con Sumo, mucho que ver con la estética de Sumo, se involucraba mucho en el proyecto, se metía mucho. En realidad casi todos se metían. No, todos no, mentira. Habían 3 que se metían mucho y los otros eran muy calladitos, tranquilos. Germán se quedaba muy tranquilo, él hacía el clima, lo suyo estaba hecho y dejaba un poco a los otros. Lo mismo Superman y lo mismo Luca. La verdad que el volante lo tenían un poco Petinato, Arnedo y Ricardo, ¿no? Igual las mezclas eran un quilombo tremendo, todos hablando al mismo tiempo, todos metiéndose 20.000 manos arriba de la insoportable. Mamita santo, estuvo difícil. Encima habían elegido hacer las mezclas en el turno que empieza a las 11 de la noche. Tranqui. Pero yo sentía más cómodo. Lindos estados, ¿no? Mario, 2 de octubre, Centro Cultural Richards, a partir de las 2 de la tarde, Honduras 5272, 50 afortunados, ahí la entrada en passline.com. Un lujo genial. Ahí tenemos un compañero que no está hoy, que es fanático de tu historia, de todo, leyó el libro, cuenta siempre, así que en otro momento te cruzaremos de nuevo y lo charlaremos más tranquilo. Va a ser un gusto, va a ser un placer esto. La verdad que
a través de las redes lo está comunicando magistralmente Erika y empezamos grande, a recibir un montón de pedidos de distintos, incluso llegó hasta un pedido de Honduras. Bien. Bueno, Honduras. El tipo dijo, ¿van a venir acá a Honduras? No, es en la calle Honduras. Ah, pero yo quiero que vengan a Honduras. ¿Qué? Así que nada, va a estar muy bueno, va a estar muy divertido, va a estar lleno de conocimiento, lleno de historias muy simpáticas, historias de discos que hicieron historia, va a estar bárbaro. Vengan zen, muy zen. Abrazo grande, Mario. Beso a Erika también por ahí. Chao, chao. Cómo no, gracias a ustedes, chicos. Lujazo nuevamente, hermoso. otro más. Iván, gracias, toco y me voy, que nos dio un minutito. Y nada. Así que bueno, Manu, un abrazo grande, nos vamos. Buena semana para todos. Nos vemos. Chau, chau.